pedir en primer lugar que el Señor bendiga este tiempo juntos sobre nosotros. Padre nuestro, queremos dejar en tus manos este tiempo, este mensaje, nuestro propio corazón, nuestra mente, en las manos de tu Espíritu, para que Él nos ayude a entender y nos ayude a aplicar de manera correcta todo aquello que tú nos quieras enseñar. Podamos ser fieles en recibir y fieles en vivir lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 7. Serán unos versículos que no podemos separar del contexto en el que se encuentra, que Pablo está escribiendo. Versículo 15. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En una primera lectura que alguien pueda hacer de este pasaje, se puede ver claramente la lucha interior que quiere expresar el apóstol Pablo, esa confusión. Y esa lucha, esa confusión que Pablo está expresando, ciertamente es la lucha de muchos de nosotros, que la podemos ver de una manera clara siempre cuando podamos ir viendo paso a paso lo que Pablo quiere explicar con todo ello. Así que nosotros entramos en esa lucha paulina de Pablo y miramos si eso se aplica a nosotros. Entonces, lo que yo quisiera es que ninguno de vosotros piense en el otro, en aquel, el que está a mi lado, en el nombre que yo recuerdo, sino que lo piense para sí mismo. Es decir, ¿es esto una realidad en mi propia vida? Y que entonces podamos ver y podamos disolver o resolver esta situación. Vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que decir ante este tema del pecado en el creyente, como tendréis en vuestros cuadernillos, es si tú eres creyente. El creyente, y solamente él, puede decir que el pecado ya ha perdido su dominio, su señorío sobre sí mismo. Pero, por tanto, tendréis que mirar en esta tarde y en este momento, cada uno de vosotros, si es creyente o no es creyente. Porque si no eres creyente, simplemente eres un simpatizante, o estás en búsqueda o en análisis, bueno, esto no te va a ayudar mucho porque estás en el conflicto en primer lugar. Antes de intentar luchar con el pecado, tienes que encontrar el sanador de tu estado.
tienes que acercarte a Cristo, que es lo que hemos estado viendo en esta mañana. Así que, aun cuando yo me pueda dirigir a todos en esta hora, estas palabras que está escribiendo aquí las tendremos que aplicar a los creyentes. Sé que hay diferentes maneras de aproximarse a lo que Pablo está diciendo en estos versículos, del 15 al 25, pero lo que podemos ver de una manera clara es que está expresando la lucha interior del cristiano. Claro, yo he dicho antes que tenemos que mirar lo que es el contexto. Si vosotros vais al capítulo 6, en el capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta casi al final, o hasta el final, lo que nos está hablando es de la realidad del pecado en su señorío y dominio. Vamos a ir por partes. En lo que nos está diciendo aquí, en el capítulo 6, es que todos y cada uno de nosotros, antes de tener un encuentro de redención con el Señor Jesucristo, estábamos bajo el control del pecado o de Satanás mismo. Y eso no es de algunos, sino que es de todos. Capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El versículo es importante para todos nosotros en resolver, en este caso, incluyendo a Esther, que es el ejemplo, aun cuando antes erais esclavos, alguien de alguna forma os entregó para la obediencia de corazón aquella forma de doctrina. Antes éramos todos iguales. Es decir, aquí no hay ninguno mejor o peor que otros. Éramos de la misma naturaleza. Antes éramos parte de este mundo caído, éramos esclavos, estábamos sirviendo a la inmundicia o a la iniquidad, como añade en el versículo 19. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, así que, como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación. Como antes presentasteis vuestros cuerpos o vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Recordáis aquel tiempo, los que sois creyentes, cuando en realidad lo único que os preocupaba es que os descubrieran en vuestra maldad, en el estado de vuestro corazón, en la vergüenza de saber que había algo en el corazón y que no quisierais que se mostrara o que se viera? Simplemente os dejabais llevar. Os dejabais de llevar por vuestra naturaleza, por vuestros gustos, por vuestros placeres. Estabais bajo el dominio y el control suave o fuerte del pecado. Esto es lo que estamos viendo en el mundo hoy, fuera de lo que es el cristianismo, de lo que son cristianos bíblicos. El pecado impera, es decir, domina, se extiende por todas partes en el mundo. Y ante esto poco podemos hacer. El pecado va a estar ahí siempre, y aun cuando llevamos 2000 años del conocimiento del Evangelio, y aun cuando tengamos que esperar otros 2000 años a que venga nuestro Señor Jesucristo y acabe con todo esto que nos rodea, el pecado sigue imperando. Y podemos ver de épocas completas de oscuridad y de maldad, y hoy en día podemos encontrarnos en algunas zonas del mundo la total violencia, arrogancia, desprecio de la dignidad de hombres y de mujeres, y hoy podemos ver en nuestra propia tierra la inmoralidad y la arrogancia contra hombres y mujeres. Podemos ver que esto es un desastre, y aun cuando hay un avance de ciencia, hay un retroceso de la humanidad, de la dignidad, y por tanto no podemos negar que el pecado gobierna. Con razón nos dice la Escritura que se pertenece a este príncipe del mundo que es Satanás. Lo que podemos hacer, lo que podemos ver es que el mundo tiene que convivir con el pecado. A lo más que se puede llegar con la obra del Espíritu es a disimularlo.
es a ponerle una cobertura, un engaño, un cartón piedra que tape toda la inmundicia. Habéis visto todo ese teatro que se hace, por lo menos así se hacía antiguamente en las películas, que tú veías un poblado con sus ciudades, sus casas, sus edificios, la cantina, la escuela, la iglesia, pero en realidad todo era cartón piedra. Detrás no había nada en absoluto. Nuestro Señor Jesucristo describe así a los fariseos: sois sepulcros blanqueados, relucientes por fuera, pero dentro no hay nada más que carroña. Bueno, pues esto es lo que nos muestra el mundo. Nos muestra cosas que son bonitas, hermosas a nuestro alrededor, pero es un mundo caído, es un mundo de pecado. Y así estábamos todos nosotros. Gracias a esa obra común del Espíritu, esa gracia común de la que obra en nuestras vidas, podemos sobrevivir y podemos aguantarnos los unos a los otros, pero siempre vamos a ver luchas de hombres contra mujeres y sus derechos, luchas de los jóvenes que empujan a los que son de mayor edad, lucha contra aquellos que aún no son nacidos con aquellos que creen en el niño, luchas, conflictos que no nos llevan a más porque el Señor lo impide. El fin de todo esto no se va a acabar. El mundo está así y no va a acabar hasta que no venga el Señor Jesucristo y cierre la boca con el resplandor de su venida y apague toda esta parafernalia, engaño de Satanás y del mundo. Solamente tú, el que en esta tarde seas creyente, tienes la capacidad y la posibilidad de luchar contra el pecado. El pecado es una realidad, el mundo no puede luchar contra él, sigue estando ahí y seguirá estando ahí hasta el final de los tiempos. Lo que nos enseña la Escritura es que la única posibilidad de luchar y de vencer al pecado está en las manos de los creyentes. Si tú estás en una adicción, si estás en un conflicto espiritual en tu vida, si puedes ver que tu corazón está oscuro y es arrogante y engreído, frío como el mármol a las cosas del Señor, no podrás luchar contra Él si el Espíritu no viene y te hace revivir y poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, si eres creyente, lo que Pablo nos está diciendo, nos va a querer decir y nos enseña toda la Escritura, es que si eres creyente y has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, no solamente que eres justificado en la presencia de Dios, es decir, las consecuencias de tu pecado no te alcanzarán en el día de la eternidad, y ahora sí puedes enfrentarte y decir no, que es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 6. El señorío ya ha terminado, ya no tiene dominio y control, ahora puedes decir no a su influencia y a su jactancia, pero eso no quita de que el pecado sigue estando en nosotros. Vamos a analizar esta situación. Tu libertad, la posición que has alcanzado, es decir, este estado de lucha interior. Agustín de Hipona, conocido San Agustín, padre de la Iglesia, él nos decía o escribía que hay una lucha en una ciudad donde hay una batalla del alma con la carne, con el cuerpo. John Owen también está diciendo en su libro sobre el pecado de esta lucha, hablando también en Romanos capítulo 7, y otros escritores lo han hablado. Hay un conflicto, y es que la libertad ha venido, Cristo ha venido y ha roto las cadenas. El capítulo 6 nos dice, fijaros en el versículo 3, hemos sido bautizados, hemos sido sepultados. En el versículo 4, versículo 5, hemos sido plantados. Versículo 6, estamos crucificados en Cristo. Versículo 8, ya hemos muerto con Cristo y ahora vivimos en Cristo. La paga, la dádiva, el regalo de Dios, capítulo 6, versículo 23, es vida eterna. Esta es nuestra posición. Ya estamos en el lugar seguro, ya hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, nuestros pecados, el bautismo lo va a representar. Ahora salimos de ese lugar, comenzamos una nueva vida y nada ni nadie nos la va a poder arrebatar, y entonces estamos seguros.
Pero lo que no nos dice Romanos 6 es que el pecado se haya eliminado de nuestras vidas. Así que sigue estando ahí. Miremos esa realidad. Mira tu propia situación. No solamente por lo que dice la Escritura, sino que lo mires en tu propia experiencia. Tienes que conocerte a ti mismo. Capítulo 7, volvemos, en versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No es eso así en tu propia experiencia? ¿Que quieres hacer y no puedes? Tienes un mal genio. La realidad es que tienes mal genio. Y te levantas cada día diciendo que no quiero tener mal genio. No quiero responder de esta manera a mi esposo o a mi esposa. O tengo tal tipo de atracción. La realidad es que no me gustan esas atracciones contaminantes que tengo para mi propia vida. Y te levantas cada día queriendo no tener esa atracción y esos deseos dentro de tu corazón, pero la realidad es que los tienes. Quiero hacer el bien y no puedo hacer ese bien. Hago lo que no quiero, dice, y lo que quiero hacer o lo que debo hacer, no lo hago. No sé si eres de los que tienes delante de ti en la mente ahora mismo o dentro de tu casa, quizás pegado en el frigo, en tu frigorífico tienes los 10 mandamientos. Te levantas cada día diciendo, quiero cumplir los 10 mandamientos. Y te vas cada día a la cama diciendo, no he cumplido los 10 mandamientos. Quiero hacerlo, pero no puedo. Y por otra parte, hay cosas que te das cuenta, te levantas o te acuestas cada noche diciendo, he hecho esto y aquello otro, y no lo quiero hacer, no me quiero enfadar, no quiero dar voces, no quiero engañar, no quiero tener esta actitud, no lo voy a hacer más. Y te levantas al día siguiente y vuelves a cometer los mismos fallos, los mismos errores, los mismos pecados. Así que lo que no quiero hacer, hago, y lo que quiero hacer o debo hacer, no hago. Y claro, entonces me viene este conflicto, porque todo aquello que hago o no hago, lo aborrezco. Aborrezco mi vida espiritual. Cómo me gustaría orar con más fervor, cómo me gustaría implicarme más en los asuntos de la iglesia, cómo me gustaría amar más expresivamente a mi esposa o a mi esposo, cómo yo quisiera caminar con más santidad y más justicia, y no lo hago, y me aborrezco, y me duele, y lucho, me frustro. No sé si esa es otra experiencia, al menos es la mía, y parece que es la de Pablo. Es decir, queriendo más si no lo hacemos, y entonces yo me enfado contra mí mismo. Pierdo el sueño, aborrezco. Pero al final lo hago. Es un conflicto constante en mi vida. Y como dice Pablo, y no lo entiendo. Así que cada noche me puedo acostar, te puedes acostar, o cada día te puedes levantar, y puedes estar pensando, como creyente, ¿cómo es posible esta lucha? ¿Cómo es queriendo yo hacer, no hago, y no queriendo hacer, lo hago? ¿Por qué me aborrezco y no cambio? Y no entiendo. Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, lo escribe de esta manera. Otra vez, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Este conflicto constante en nuestras vidas. ¿Cómo afrontamos todas estas cosas, esta realidad, el pecado en ti, esta frustración, esta lucha interna, este conflicto sin resolver? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, según nos dice en el versículo 21, es conocernos a nosotros mismos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Necesito conocerme a mí mismo. Necesito saber dónde estoy, cuáles son mis circunstancias. Primero, ¿quiero yo hacer el bien? ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres buscar lo que es agradable a Dios? La voluntad espiritual, el deseo interno de agradar a Dios. Claro, si esto no está en ti, posiblemente porque no eras creyente. Pero tienes que preguntarte si eso está en ti. Te levantas cada día. Pregúntatelo bien, no porque lo estoy diciendo yo ahora, sino porque sea una realidad en tu vida. Te levantas cada día queriendo agradar a Dios. Ese tiene que ser nuestro principal objetivo. ¿Qué tengo que hacer para agradarte, Dios mío, puesto que has hecho tanto por mí? Si no hay este conflicto,
no vas a poder resolver el problema. Tenemos que querer, tenemos que desear, tenemos que esforzarnos por tener este anhelo en nuestras vidas, que por cierto, este anhelo y esta lucha es la obra del Espíritu Santo que habla internamente a tu corazón como al mío. Hablamos de agradarle a Él, a Dios, de la manera en que Dios quiere, buscando este bien del que nos está hablando aquí, el versículo 21, no es el bien que a ti te parece. Bueno, pues a mí me gustaría vestirme como virgen y pasear en procesión. Me gustaría tener unas velas y hacer algún tipo de sacrificio o de ofrenda. Me gustaría ir y agradar a Dios de esta forma o de esta otra, pero no es lo que a ti te gusta, es lo que a Dios le agrada. Por tanto, cuando Pablo está diciendo aquí desear hacer el bien, que quizá no puedo, pero deseo un bien, es el bien que a Dios le gusta, según lo que nos dicen las Escrituras, en la manera de alabar, en la manera de orar, en la manera de implicarnos, en la manera de cumplir los requisitos o las demandas del matrimonio, del trabajo, de la vida social. ¿Qué es lo que Dios quiere? Según lo que Dios nos marca. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito, ¿en qué? En la ley de Dios. Es la ley de Dios la que nos marca el camino a seguir, cuál es su voluntad. O lo que nos dice más adelante también, si esto es bueno o agradable a sus ojos, según lo que Él ha estipulado. Tienes que preguntártelo de manera seria. ¿Quieres preguntarle? ¿Le preguntas cada día a Dios qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo tengo que agradarte? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Pero en segundo lugar, conociéndonos, intentando conocernos a nosotros mismos, hallamos esta ley, un principio, una inclinación natural dentro de ti y dentro de mí. Esta ley que yo hallo, este principio que se encuentra en mí, yo lo sé, en primer lugar, porque lo dice la Escritura. La palabra de Dios nos lo enseña. Yo hallo esta ley, este principio, y lo hallo porque nos dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, que todos pecamos, y que el creyente tiene que buscar compromiso en relación con el Señor. Lo decimos porque está en las Escrituras, pero en segundo lugar, también lo sabemos por la propia experiencia, en nuestros fracasos. ¿Cuántas veces, aún siendo creyentes, nos hemos propuesto hacer algo y no lo hemos cumplido? La experiencia nos enseña que caemos, y caemos muchas veces de muchas formas. Y especialmente cuando nos hacemos esta pregunta, queremos buscar el bien y no lo hacemos el bien, o queremos negar el mal y nos damos cuenta que el mal está en nosotros. Me hago propósitos y los fracasos están como una realidad. Principio de año o final de año, cada uno de nosotros nos dice, ahora en este nuevo año me propongo ir al gimnasio, me propongo hacer dieta, me propongo esto o aquello. Y bueno, algunos alcanzamos al tercer día, otros no llegamos al segundo día y nos damos cuenta de que fracasamos, que no vamos al gimnasio, que no hacemos la dieta, que no cumplimos los propósitos porque no podemos, porque hay debilidad en nosotros. Pero nos damos cuenta de nuestra naturaleza. Cada vez que el fumador se propone dejar de fumar y se da cuenta de que no puede, por sí mismo, al menos, sin ayuda o sin voluntad. Esta es la experiencia de los creyentes. Nos damos cuenta que dice la Escritura, lo vemos en nuestra propia experiencia, y cuando nos proponemos cambiarlo, nos damos cuenta que no podemos. Hazte esta idea, sal de este campamento con este propósito: voy a amar más y mejor a Dios. Y tú, es un propósito bueno, es un propósito alcanzable, es un propósito deseable, lo dice la Escritura. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Y tú, como eres creyente, te vas a hacer este propósito: voy a amar más a Dios. Y tendrás que dar gracias cuando llegues antes a tu casa, si has cumplido ese propósito, si has avanzado en él, o te tienes que sentar al final de la noche y decir, algo falla,
algo no lo encuentro. Intenta cumplir el segundo mandato, o el resumen de la ley. Voy a amar a mis semejantes. Amar a mis semejantes, al prójimo, como a mí mismo. Entonces tienes a ese que te tiene manía, a ese con el que hay algún conflicto, ese hermano con el que no te entiendes, que te ha hecho o le has hecho, en fin, ese tipo de cosas que desgraciadamente surgen. Y hazte este propósito: voy a arreglar el asunto, voy a ponerme a bien, voy a aplicar Mateo 18. Y ciertamente te darás cuenta de que fracasas. La ley dice lo que tienes que hacer, pero no lo haces. En tu propia experiencia lo ves, y cuando haces los propósitos te das cuenta de que una vez más caes. Nos dice además, versículo 17, versículo 20, versículo 23, que el mal está en mí, es decir, el pecado. Quiero hacer el bien y no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque el pecado está en ti. El señorío del pecado, el dominio, ya ha desaparecido, pero el pecado sigue estando en ti. Ese deseo interno, esa ley o ese principio se encuentra en tu propia naturaleza. Desde siempre, desde tu nacimiento, no estaba allí ese grano, ese quiste, estaba allí incrustado en tu propia naturaleza. Por eso es que no puedes, porque hayas esta ley, este principio que te das cuenta de que el pecado va contigo. Vete a la isla más desierta, súbete a la montaña más alta, métete en lo más profundo de la tierra y el pecado te va a seguir, porque está en ti. Apártate de todo el mundo, quédate solo. Y aun cuando estés solo en medio de todas las situaciones que te puedas imaginar, te darás cuenta que te despiertas cada día o te acuestas cada noche dándote cuenta de que eres un pecador, porque el pecado está en ti y no te puedes desprender, desde siempre, en todo lugar. El pecado, desgraciadamente, no está de paso. El pecado no es un invitado, no es algo que viene y que posiblemente en cualquier momento se va a marchar y nos va a dejar. No, el pecado, acuérdate, es un residente en tu corazón y va a residir allí hasta el final del tiempo, cuando el Señor Jesucristo venga y nos traslade a un lugar glorioso donde ya no hay lugar al pecado. Pero hasta que no llegue ese momento, el pecado va a seguir residiendo y morando en tu propia naturaleza a lo largo de toda tu vida cristiana. Y por tanto, como esto es una realidad, el pecado está en ti, tienes que afrontarte en esta otra realidad, constantemente, cada día de tu vida y en cada momento y en cada lugar tienes que luchar contra el pecado. No te va a dar tregua, no te va a dar lugar de espacio, no te va a dejar descansar, aun cuando estemos en este lugar idílico, y estemos todos juntos, y hagamos el esfuerzo más extraordinario por amarnos y sentirnos, el pecado está en ti, no lo has abandonado en la ciudad o en tu casa, sigue contigo, y aun cuando te metas en la iglesia más perfecta y más sublime, el pecado está en ti. En cierta ocasión, estando mi esposa y yo hablando con alguien de la iglesia, me estaba diciendo que se iba a marchar de la iglesia. Y esta persona que le preguntábamos, ¿por qué te quieres ir de la iglesia? ¿Por qué quieres dejarte y marcharte a otra que han abierto en otro rincón al lado de la nuestra? Es que, después de un poco de diálogo, me decía, es que veo mucha falta de amor en la iglesia. Y entonces le dijo, entonces haces bien. Porque si no te vas a contaminar. Uno no se da cuenta de que todos nosotros somos de la misma naturaleza y somos como pecadores. Que no es la cuestión de huir, sino de afrontar. Y hay que luchar. Así que tú hallas esta ley en ti. Quieres hacer el bien y no puedes. Quieres evitar el mal y no puedes. Hay esta frustración. Y te levantas cada día intentando hacerlo, este principio que es el pecado. Pero porque está el pecado en ti, sabes que hoy, mañana y todos los días de tu vida tienes una lucha, una confrontación con el pecado que está en ti. El pecado, nos dice, se enfrenta a tu deseo de hacer el bien, de agradar a Dios. Así que tenemos esto. Yo me levanto cada día y le digo, Señor, te quiero servir mejor, quiero amarte más, quiero amar al prójimo, quiero actuar de esta manera.
Y el pecado que está morando en ti está diciendo, descuídate atrás. Estoy ahí. Buscaré un recticio. No se va a presentar delante de ti, claramente soy el pecado, te quiero tentar. Pero está ahí. Así que tú te levantas y dices, Señor, quiero honrarte, quiero implicarme, me voy a forzar. Y el pecado está diciendo, te haré tentar, te haré caer, te haré fracasar. Porque el pecado está en nosotros. Claro, aquí es lo que nos encontramos, y esto tenemos que dejar claro. En Primera de Juan, en su carta, a la misma vez que está diciendo que todos somos pecadores, también no hay nadie que peque. Si alguien dice que no peca, miente y hace a Dios mentiroso. Pero a la misma vez nos está diciendo que no podemos practicar, capítulo 3, versículo 9, que no podemos practicar el pecado, es decir, vivir en pecado. Quiero que lo entendamos bien, lo que está enfrentando Pablo con esta lucha interior, que es la de cada uno de los creyentes, creo, no es que un creyente viva en pecado, no puede un creyente vivir en pecado según Juan 3, pero lo que no podemos negar es que el pecado está en nosotros, y el pecado nos hace pecar, somos pecadores en nuestra naturaleza. Así que no estoy constantemente pecando, pero me doy cuenta de la realidad del pecado. No puedo dejar de pecar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 1, etc. El pecado del creyente no es solamente acción, no es solamente hacer lo malo, sino también es omisión, es no hacer lo bueno, lo que es grato a Dios, lo que Él demanda. El pecado no es de las cosas más horribles, no es la cosa más fea. Claro que nosotros no hacemos cosas asquerosas, entre comillas, no sé cómo es nuestra situación. Claro que no vamos a lo más lejos y a lo más feo. Para eso hay otros principios que tenemos que aplicar en la desobediencia y los pecados graves. No somos asesinos, no somos adúlteros, bueno, vamos a ir con cuidado. Pero cuando miramos en nuestro propio corazón, los demás no lo ven, el pastor no lo ve, los hermanos más cercanos no lo ven, pero yo sí lo veo, y lo veo en mi propio corazón. Y me levanto cada día mirándome al espejo de la ley y me doy cuenta de lo que soy, de lo que hay. Y el pecado está ahí, siempre al acecho, delante de mí, en todo lugar. Por tanto, debes de estar alerta, debes de estar vigilante. Debes de estar buscando todas las grietas que has dejado en tu casa para que no entre la humedad, para que no entre el polvo, para que no entre el pecado en tu alma y en tu corazón, porque está ahí, al acecho, alerta, debe de estar. Debemos hablar de esta lucha constante que Pablo está expresando aquí. Mira, hay una cosa que es clara. Alguna victoria tienes, pero la victoria no es el fin de la guerra. Puedes ganar una batalla. Es decir, tienes el escaparate que te atrae, tienes la atracción de cierto momento, tienes una pasión interna, tienes un deseo inmoral con respecto a otra persona y te dices, no, eres creyente, mira lo que dice el Señor, ayúdame, y lo vences. Pero no te engañes. Vencer una batalla no es vencer la guerra. Puedes ganar en un momento y tener victoria, pero si te descuidas, vendrá el diablo con mayor astucia y con mayor fuerza. Como también es realidad que una derrota no es el fin. La gran ventaja y bendición que tenemos los creyentes es que caemos, sí es verdad, caemos muchas veces ante las artimañas del diablo con nuestra alma. Claro que caemos muchas veces, pero por la gracia de Dios siempre nos levantamos. Así que sí, hay victorias y hay derrotas, pero la guerra sigue. La guerra del alma contra el pecado, esa ley interna dentro de mi corazón. Entonces Pablo, en todo este pasaje que hemos leído, nos está, quizá en un principio, trayendo alguna confusión, pero que es la realidad en la cual nos podemos encontrar. Las 4 leyes, 4 principios que están dentro de nosotros, 4 inclinaciones con las cuales tenemos que tratar, para bien y para mal. Por una parte, como ya hemos dicho, es la ley del pecado, el principio del pecado. El pecado aún está en ti.
No lo olvides. Y aun cuando estés con tu ropa blanca para el bautismo, el pecado está en ti. Y aun cuando lleves años y años de creyente, con grandes experiencias y conocimiento de las Escrituras, e incluso puedas ser un pastor de iglesia, el pecado está en ti. Esta es la primera ley que tenemos que aprender. Y el pecado sigue activo. El pecado no está callado. Y te sigue arañando y rozando el alma y tentando para que la apartes del Señor. El diablo no puede ir contra la gloria de Cristo, no la puede dañar, no lo puede tocar. Lo intentó en las tentaciones que podemos ver en los evangelios y fracasó. Y sabe que ya no hay batalla que pueda ganar contra Cristo, pero sí puede ganar batallas contra nosotros y humillarnos e intentar destruir la obra del Señor, tal como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Por tanto, aquí está el pecado de manera constante. En segundo lugar, tenemos la ley de Dios, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¡Qué placer, qué gozo, qué inmensidad de bendición es la ley del Señor ahora para los creyentes! Lo único que tendremos que hacer es ir al Salmo 119, y cuando nos habla del deleite, de la ley de Dios, cómo se resumen en esos dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, o todos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, todos los principios. El que no hace mi voluntad, ¿cómo puede decir que me ama? Dice también el Evangelio de Mateo. La palabra de Dios es toda la palabra de Cristo. Todo lo que tenemos aquí en este libro es Cristo revelándose a nosotros y mostrándonos a nosotros, y podemos mirar a todos los principios de la ley y ver todo lo que hay. Está la ley ante nuestros ojos. Me deleito en la ley de Dios. Yo espero que sea así, que podáis coger los salmos, y qué placer es leer los salmos, cómo podemos disfrutar de los mandamientos y de los principios. ¿Quién no se va a regocijar en poder descubrir la grandeza de Isaías 53? El Señor Jesucristo, Él, el Mesías, muriendo en la cruz, llevando los pecados de muchos. O cómo podemos poder ver las maravillas de enseñanza que tenemos en el Sermón del Monte, la bienaventuranza. O cómo podemos llegar a los pies de la cruz y poder ver consumado es. Y deleitarnos en todo lo que la ley de Dios o la Escritura nos dice. Esto no lo hacen los incrédulos, no entienden. Van a la palabra de Dios y dicen, no entiendo, no me llego a entender. Si no entiende el Evangelio de Mateo, ¿cómo va a entender de todo lo demás? Pero tú como creyente, claro que lo entiendes y disfrutas. Ya sabemos que la ley no es la ley, tal ya sea los decálogos, los 10 mandamientos, como todo el resto de la enseñanza, no es para salvación. Tú no cumples los 10 mandamientos para salvarte. Es decir, la ley ha sido dada como creyente que eres, para disfrutar, para confirmar el pacto, para tener relación con el Señor, para tener una vida de victoria, santificación, etc. Para servir al Señor, en otras palabras, para servir con tu mente y servir con tu corazón, con todas las intenciones, corazón, alma, mente, fuerza, voluntad, etc. Así que sí, hallo por una parte el pecado que mora en mí, y hallo una ley dentro de mí por la cual yo me puedo deleitar en gran manera. Nos dice, cuando leemos ese versículo, en ti y no con esta ley. Nosotros somos parte ahora de esa ley, de ese pacto, de esa relación